Bueno, la historia mía y los sucesos que me llevaron a una plena conversión, pues básicamente es lo que dice San Pablo, que del sufrimiento se engendran virtudes. Y despreciamos el sufrimiento, pero en una encuesta que hemos hecho, la mayoría de los laicos convertidos, el 82%, se convirtieron a través del sufrimiento. Y ese fue un regalo de Dios que en 1986, pues yo ingresé en el 84 a una comunidad de la iglesia, pero no era un creyente definitivamente. Yo fui a esa comunidad a buscar clientes para mi negocio y en una ocasión el sacerdote que nos acompañaba había notado algo en mí. También yo, pues como maestro del TEC, me sentía que hablaba muy bien en público y dije, ahí me van también a dar un puesto importante. Y el padre me llevó al Santísimo y estuvimos orando y abrió la Biblia. Yo me disgusté, le dije, ¿por qué juegas con la Biblia? No estoy jugando. Y ahí apareció la lectura de Eclesiásticos capítulo 2, que dice, si te has decidido a servirme, prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te desesperes cuando llegue la adversidad. Porque así como el oro se purifica en el crisol, así purifico a mis amados en el horno del sufrimiento. Ay de ti si pierdes la confianza, no serás ayudado. Y bueno, pasaron un par de semanas y me apareció un dolor intenso en la espalda, al grado que tuvieron que hacerme una cirugía de urgencia. Y a mitad de la cirugía perdí los signos vitales. Y estuve 4 minutos sin signos vitales, muerto. A los 4 minutos me mandaron a cuidados intensivos en coma con epilepsia y estuve ahí 40 horas epiléptico. Y de ahí salí paralítico. Y pues fue un tormento grande. Cuando el padre leyó eso y yo me burlé de él, o le dije que no le creía, me dio la Biblia a mí y me dice, ábrela tú. Y me dio una lectura de un salmo que dice, castigaré tu rebelión con vara y tu culpa con azote, pero yo soy fiel y mi amor de ti jamás se apartará. Y así empezó un sufrimiento increíble, pero salí paralítico del hospital. Estuve 2 años sin control de mis piernas, de nada. Y descubrieron que la operación había sido en un lugar equivocado. Tuvieron que volverme a operar, pero ya de la médula. Arriba, esto fue una operación de unos discos herniados, pero el problema estaba en la médula y la médula no se puede operar. Pero ahí había un tumor dentro de la médula y los médicos me decían que debería operarse porque pudiera ser cáncer. Y la verdad que yo prefería el cáncer, yo quería morir, por 2 razones. Una por el sufrimiento, pero el sufrimiento más grande mío era que yo quería regresar a donde había estado, más que huir de la vida. Porque aunque me preguntan que qué vi, me choca la pregunta, pero yo nomás les puedo decir que Dios nos ama más allá de lo que puede la mente humana comprender. Y es un tormento haber experimentado eso y tener que esperar
a regresar. Pero después de esa cirugía me cortaron el hueso de la columna, abrieron la médula, sacaron el tumor, cortaron la médula y pues mi parálisis fue ya total. En una ocasión, y pues hay muchas partes de la Biblia donde el Señor me consolaba. Yo abría la Biblia, entendí que se podía hacer eso. Y me decía, yo te curaré, caminarás en la asamblea, darás gloria a mí. Pero el demonio también me acusaba y me atacaba, diciéndome que Dios no me amaba, que yo era un engaño todo. Y pues con la médula cortada ya habían, los médicos me decían, pues si tú eres un contador público no necesitas los pies, acostúmbrate, y me pusieron un psiquiatra. Y soñaba al demonio y me atacaba muy duro. Pero yo regresaba a la lectura original, donde el Señor me ofrecía ayuda y que no perdiera la confianza. Pero empezaron a suceder cosas. Venían a visitarme amigos, pídele a tal intercesión a tal santo. Yo a la Virgen María no la consideraba, no la tomaba en cuenta. A pesar de que mis padres son de origen libanés, de la iglesia maronita católica, me infundieron mucho la devoción a la Virgen. Y me propusieron unos amigos que rezara la novena de Schoenstatt, a la Virgen de Schoenstatt. Y al final dice, si no te concede lo que pides, vuélvela y a la tercera vez te lo va a conseguir. Y no pasó nada y rompí la novena, me dio coraje. El 13 de mayo, yo no conocía las festividades de la Virgen. Esto que les voy a decir, yo no sabía hasta que me lo reveló un obispo. El 13 de mayo de 1987 deseé inclusive el suicidio. Y esto no lo he platicado mucho, pero ya el señor obispo me dijo que debería decirlo. Se presentó ante mí una mujer israelita hermosa, vestida de blanco. Me miró con mucho amor. No sé cuánto tiempo, no me dijo nada, no pude sostener la mirada. Y ella se fue. Y a partir de ese momento yo ya no tuve depresiones, no tuve problemas. El amor de esa mujer que no tenía ninguna advocación, una mujer hermosa, me infundió paz. El 15 de agosto fui a la iglesia del Carmen de aquí de Monterrey, donde está el padre David García Limón. Y una señora del Ministerio para Enfermos oró por mí y me dijo, párate, Jesús ya te sanó. Pero yo tenía las piernas delgadas, ya se me zafaban las articulaciones, me dio mucho coraje. Y yo le dije, pues que no me estuvieras cuestionando. Pues me amonestó, me dice, no tienes fe. Le digo, pues tú tampoco, porque si tú tuvieras fe yo me paraba. Pues me regañaron y todo, y el 15 de septiembre mi esposa me llevó a un lugar del campo a descansar. Yo allí había hecho cosas con mis manos, caminos, me gusta el campo. Y traía unas muletas. Mi esposa se fue a la cabaña y yo me quedé afuera llorando. Me propuse caminar un poco. Y al pasar enfrente de un camino que sube a la montaña,
sentí que me decía el Señor que subiera. Y yo pensé que estaba yo alucinando por tanto sufrimiento. La segunda vez que pasé volví a sentir ese llamado. Y por tercera vez me enojé mucho y le grité al Señor que me dejara en paz. Que yo ya no podía más. No tienes fe, sentía yo en mi interior. Yo le reclamé que ni los que andaban con él tenían fe. Inclusive de Pedro le recalqué, pues te engañó y te negó y cuando lo llamaste al agua se hundió y pues entonces, ¿qué quieres que yo haga? Que tires las muletas. Y en ese momento vinieron a mi mente las muletas, no eran las que yo traía acá abajo. Autosuficiencia, orgullo, soberbia. Yo quería sostener mi vida en mis propias fuerzas y decidí tirar las muletas. Y subí por aquel camino llorando, no sabía si iba soñando o era realidad. Allá arriba de la montaña, que es difícil subirla sano, encontré un árbol de laurel, corté unas ramas, las usábamos para los alimentos, regresé, las puse en una mesa, salió mi esposa, ¿quién anda contigo? Pues ella sabía que el laurel estaba muy arriba. Y bueno, pues nadie, ¿verdad? Ese día había una fiesta ahí del día 15 de septiembre y sabían que yo no iba a ir. Y me presenté ahí y pues fue un gozo tremendo la gente verme caminar. Vine a agradecer a la gente que oró por mí, pero un día que un obispo me llevó a dar testimonio a otro país, a Rumanía. Me daba pena hacerlo, estaba ahí el nuncio apostólico, el arzobispo primado de Bucarest, y el obispo que me llevó me dijo que tenía que dar el testimonio completo. Y en la cena estaba el señor arzobispo ahí, terminó la cena y me dice, tu testimonio es veraz. Y se salió. Y yo me fui detrás de él. Yo soy muy racionalista y buscaba explicaciones. Yo soy perito en la Procuraduría de Justicia de Delitos Financieros. Yo tengo que probar las cosas bien. Y tuve que seguirlo a que me explicara. Me dice, mira, si me hubieras dicho en la iglesia, en el retiro, que la Virgen te sanó, te hubiera corrido. ¿Sabes qué se festeja el 13 de mayo? No. Bueno, es la Virgen de Fátima. ¿Sabes qué se festeja el 15 de agosto? La Asunción de María. ¿Sabes lo que se festeja el 15 de septiembre? La Virgen de los Dolores. Son 3 fechas importantes del proceso. Pero así trabaja la Virgen, no opaca a su hijo. Y ahí estaba ella. Pero no aparece con ningún mérito. Bueno, pues después de eso, el padre me mandó a rehabilitación y empezó a correrse la voz. Me llevaron al hospital del TEC de Monterrey porque querían ver cómo le hacía para caminar. Me hicieron algunas pruebas, pues la médula está cortada. No tengo el hueso de la columna, no traigo prótesis. Y siempre me preguntan que por qué camino. Les digo, pues yo soy contador, tú eres médico, tú explícame a mí. También en el hospital universitario, de hecho el director de traumatología, el doctor que maneja todo este asunto, se apellida Mendoza Lemus. También accedí, yo voy para que vean lo que Dios hace. Y pues junto a los directores y les dijo, miren, quiero que vengan a ver esto.
Y pues sí, es de un paralítico, no es de este señor que está aquí. Vamos a ver cómo le explicamos. Y pues no se podía, entonces el doctor Mendoza Lemos dice, es un milagro. Y si hace falta que yo testifique en algún lado, pues lo haré. Después descubrí que el sufrimiento era necesario para mí, pero sobre todo para mis hermanos, mi familia. Hubo conversiones muy importantes. El Señor me ha llamado a ser testigo de Él sin merecerlo. Y no es falsa humildad, la verdad, yo no siento ningún mérito. Hace un mes me detectaron un tumor maligno en la vejiga y le digo, Señor, ya te aburriste mi testimonio, ¿quieres uno nuevo? Yo lo único que te pido es o que salgas sano o irme contigo, no me dejes ya otros años así. Háblenle con confianza. Un día le dije a unos hermanos que me llamaron a darles una plática a los legionarios y les digo, yo chantajeo a Dios. Y pues sí se escandalizaron. Pero el padre que estaba ahí dijo, fíjense que es la segunda vez que oigo que alguien dice que chantajea a Dios. A Pepe y al señor obispo de quien yo era acólito. Cada vez que salía de oficiar misa iba llorando y diciendo, he chantajeado a Dios. Y la verdad es que el amor de Dios es tan grande que podemos pedirle siempre que sea para bien todo lo que necesitamos. Y bueno, pues aquí estoy. Este último caso que les digo del tumor, pues se lo planteé así al Señor. Me dijeron todos los médicos, esos tumores son malignos y hay que amputar la vejiga y dejarte una prótesis ahí. Y pues yo sí le pedí al Señor que mejor me llevara, pues yo allá estoy feliz. O que me dejara sano. Y bueno, para gloria de Él, que pues yo creo que quiere que esté aquí todavía, aunque yo le digo, pues como decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero resultó que el tumor estaba en la superficie, lo sacaron, ni quimioterapia ni nada se requirió. Y bueno, pues otra bendición que Él me ha dado. Todo el mundo me pregunta que qué vi en los 4 minutos. Entonces, la verdad es que durante los años posteriores el Señor me ha ido dando algunas imágenes que pueda yo usar para explicarlo. Porque la percepción en ese estado es más fuerte que los ojos. La percepción es infusa, o sea, recibes la información muy clara, pero hay que transformarla a figuras para poderla explicar. Yo estaba un día en Ciudad Obregón dando mi testimonio, estaba el señor obispo y todos los sacerdotes y en un estadio, y gritó por ahí un sonorense, como ya los conocemos, ¿qué viste? Le dije, pues vi el infierno lleno de gente mala y el cielo lleno de gente mala y el infierno lleno de gente buena. Y pues claro que el señor obispo me veía con unos ojos de pánico porque le estaba... Pero yo quise explicarles y esa es una experiencia que yo viví, que no debemos juzgar a nadie, que algunos que se creen muy buenos y que creen que se pueden salvar por sus fuerzas, no lo van a lograr. Y les decía yo, después ahí mismo unas monjas que les decía, miren, las prostitutas se les van a adelantar en el reino de los cielos. Y se asombraban, bueno, es palabra de Dios, pero una prostituta sabe su impotencia para salvarse y es el primer paso que debemos aceptar, reconocer nuestra impotencia para que pueda actuar Dios. Entonces esa experiencia que yo viví es el no juzgar. Nos vamos a encontrar en el cielo a lo mejor a los mayores enemigos de nosotros, pero los vamos a amar. Otra experiencia fuerte que recibí, pues, y la verdad es que es la más importante,
es que no podemos jamás comprender cómo nos ama Dios. No tengan miedo. Dios no es un agente de tránsito en una esquina esperando ver si cometen infracción. Eso no es cierto. Nos han enseñado un Dios que tememos, que nos castiga. Yo a veces le digo, y dirán que es una ofensa a Dios, yo no siento, que Él a veces hasta distraído se hace para no ver a sus niños, hijitos, cometer fallas. Pero esa es una experiencia que a mí me tiene en el purgatorio, porque el haber experimentado eso y tener que esperar a volver es un purgatorio, pero un purgatorio de amor. Yo, basándome en una de las encíclicas últimas del Papa Benedicto, encontré una imagen que me sirvió para explicar un poco esto. Si tú construyes sobre roca firme, ¿qué es construir sobre roca firme? La roca firme es Jesucristo, pero también la roca firme es el amor de Dios. Y la roca firme es reconocer que no tengo yo posibilidades de salir del pecado sin el apoyo de la gracia. Entonces, cuando tenemos eso, es la roca firme. Y el Papa dice, si tú construyes sobre esa roca, te vas a presentar ante Jesús. Y si tu vida está hecha de oro, de plata, pero también de basura y de mugre, el Señor te va a seguir viendo con amor. Y en ese momento sientes que te está purificando el candor de su mirada, que ese es un purgatorio, y de pronto te empieza a quemar las impurezas. Y volteas a verte y volteas a verlo y te ves igual después que Él, por gracia de Él. O sea que todo es amor, no teman. Miren, el Papa se atreve a decir, qué bueno que lo hace. Además, tu juez es tu defensor. Eso es un delito aquí en la tierra. Un juez no puede ser defensor, se le llama prevaricato. Pero Dios en su omnipotencia puede ser juez y defensor. ¿Cómo me puede condenar? Y además Jesús pagó por mí en la cruz. Entonces no debemos temer. Eso les digo de la experiencia que tuve. Hay muchas cosas, me tardaría mucho porque son detalles, cosas que no son relevantes, como ver mi cuerpo ahí en el quirófano. No le doy importancia, eso los científicos lo quieren estudiar, pero para mí el mensaje espiritual, en resumen, es ese. El mensaje en concreto que Dios me quiso dar a mí con esto, primeramente, que no era por mis méritos lo que estaba pasando. Simplemente Él sabía que tal vez yo después, obedeciendo su llamado, iba a dar testimonio de su poder, sobre todo en una persona que no tenía mucha relación con Él. Pero el otro mensaje importante y que quiero que todos lo tengan bien claro es que cuando nosotros estamos sufriendo debemos descubrir o confiar en Dios de que hay algún plan para Él. Yo le doy gracias a mi Señor de esos sufrimientos, porque mi vida sería otra. Antes de esto yo, pues ya se los dije, el mensaje claro es que cuando entiendes esto, sufres con menos dolor, porque tu sufrimiento tiene un sentido. A mí me han pasado cosas como esto del tumor, pues la verdad, como yo ya aprendí a confiar en Dios en el sufrimiento, tuve un problema muy grave con un familiar a mediados del año pasado y caí con un psiquiatra por mi
tensión, estrés, falta de sueño. Y cuando él me revisaba y veía que no había causas psicológicas, me mandó a hacer un chequeo. Y en el chequeo encontraron el tumor y el tumor fue extraído. Entonces, si yo no he tenido ese problema, no se descubre esta enfermedad. Cuando pase el sufrimiento debemos tener la habilidad y pedirle al Espíritu Santo que nos revele la causa. Dios no castiga a nadie. Dios no es un Dios que nos quiera ver sufrir, pero como un Padre amoroso a veces permite eso para bien de nosotros mismos. Y ese es mi mensaje central. Cuando sufran, esperen en Dios, que algún motivo o alguna razón tendrá para nuestro bien. La única manera de conocer a Jesús, no en lo exterior, ni sus llagas, que fueron sanadoras para nosotros, sus caídas, los clavos, todo eso es visible, pero conocer a Jesús por dentro es ponerse en el lugar de Él. Y entonces, dale gracias a Dios cuando un amigo te traiciona, porque en ese momento podrás conocer lo que Jesús sintió cuando fue traicionado. Cuando yo sentí que Dios me había abandonado en este sufrimiento, recordé a Jesús cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entonces esa parte de Jesús no la podemos conocer si no pasamos por una experiencia similar. Para mí la redención de Jesús fue precisamente en el momento en que lo abandonó su Padre. Lo abandonó a propósito para que asumiera nuestras culpas. Pero eso para mí en la pasión de Cristo me gusta, por ejemplo, meditar sobre su oración en el huerto. ¿Y cuándo puedo entender lo que él sentía? Bueno, pues cuando estoy sometido a un sufrimiento tal que mis fuerzas se acaban, entonces pienso en él y puedo llegar a entender lo que sentía, como puedo llegar a entender cuando Pedro lo negó, si un gran amigo me niega. Entonces aprovechen esos sufrimientos para reflexionar en Cristo, en su interior, no solo en la parte externa de su pasión. Y eso es lo que pues yo quisiera que lo ejercitaran. Si yo hubiera estado en la pasión de Cristo hace 2000 años, yo creo que yo también lo hubiera condenado, porque él mismo le dijo a su Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo pienso que yo hubiera sido igual. Yo le doy gracias al Señor de no haber estado ahí, porque el Espíritu Santo a través de los siglos nos ha ido revelando la verdad completa. Y no creo que yo lo hubiera tratado bien en ese momento. Pues hay mucho que decir, pero yo sé que el tiempo es corto y les agradezco que ustedes se dediquen a esto, porque el mundo, la verdad, necesita más de Dios. Ya en mi vida, después de esta conversión, la verdad es que han sucedido cosas que nada más los que no quieren, no creen. Solo falta que ya entre aquí caminando el Señor. Pero simplemente en la última semana, en la última semana de febrero, hace una semana, el sábado antepasado, me llamaron del Faro, Nuevo León, que si quería ir a darles un retiro. El retiro que damos nosotros pues dura como 15 horas. Y era 6 señoras. Entonces pues decía yo: ¿cómo voy a darles? Y que nomás disponían de 2 horas. Al estar leyendo las lecturas del día sentí que el Señor me decía que fuera. Y pasó algo muy hermoso. Me acaban de llamar porque yo en este condensado retiro de 2 horas les hablé
de las prostitutas en la Biblia y les hablé de la drogadicción, de otras cosas. Y hoy en la mañana me llamaron que en el retiro había una prostituta tomando el retiro y ahora dirige la evangelización en el Faro. Y el otro joven dejó las drogas. Yo no soy nadie para haber logrado eso, yo no quería ir. Entonces, pues en la vida ya esto es lo último, pero estuve para gloria de Dios y premio mío, el cardenal Suárez Rivera me llevó a ver a Juan Pablo II. Tuve la dicha de estar 45 minutos con él en su oficina. Y la verdad que esa experiencia es tan gratificadora porque les puedo decir que es verdaderamente el Papa, el sucesor de Pedro. ¿Y quién soy yo para estar con él tanto tiempo? ¿Por qué? Platicamos de todo y fue una experiencia muy hermosa. Así ha venido siendo mi vida. Mi padre murió. Él era un poco renuente o frío en la religión. Mi mamá, muy devota, siempre lo estuvo acercando a la iglesia. Pero cuando él me vio caminar, tuvo una conversión muy fuerte. Y a los 2 meses falleció con todos los sacramentos. Entonces, pues, no es nada lo que se sufre cuando empiezas a ver los frutos y luego te das cuenta que ni siquiera son méritos tuyos. Tanto pude haberle hablado a mi padre de Dios y él, mi madre toda la vida era bueno y asistía a la iglesia, pero esto fue un cambio para él muy fuerte. Así me ha ido sucediendo, me incorporé a un equipo de evangelización y pues trabajo en eso, aparte de mi trabajo normal de profesionista. Y la verdad es que pues quisiera ya dedicarme de lleno a esta misión que fui llamado después de estas bendiciones que he recibido. Y bueno, lo más importante es que cada vez que voy a ver un médico y me hacen exámenes, pues ellos se convierten, porque pues la verdad no saben cómo le hago para caminar, no tengo los tendones de la espalda, no tengo el hueso ahí, camino mucho, me gusta el campo, he caminado 20 kilómetros en un día. El Señor me dejó una señal para que no me olvide. No siento mis piernas. Yo le digo al Señor, qué bueno, pues cuando acampo no me da frío en las piernas y no siento las espinas, pero no puedo caminar en la oscuridad, pero porque no tengo reflejos, pero tengo que ver. Una de las veces, hay un neurólogo aquí famoso, Gilberto Rangel, bueno, mejor no doy el nombre, me quiso hacer pruebas y no tengo conducción y me dice, ¿se deja usted extraer un nervio del pie para hacer una biopsia? Pues yo no los uso, sáquelo. Y lo mandaron a Houston a revisar y pues el nervio está muerto y este famoso neurólogo pues no tiene explicación. Entonces todo eso yo estoy viendo que por razones de la misericordia de Dios suscita estos eventos. Me han llevado aquí al DIF, donde está el Centro de Rehabilitación de Lázaro Cárdenas, y tampoco lo entienden. Me pusieron ahí en una bicicleta con una terapeuta en otra y yo en esta, a ver cuánto durábamos, pues ella se cansó primero que yo. O sea, yo mismo sufro por mi racionalismo, pero ya estoy descansando y ya no me pongo a investigar nada. Sé que Dios lo hizo, pues no sé por qué, por los demás. Y pues así ha sido mi vida. Realmente los obispos a veces me invitan porque dicen, pues es que yo voy a dar la teología y se me duermen, entonces tú vas a intercalar los testimonios. Y la verdad es que
el mismo Papa Juan Pablo II y algunos cardenales, y para ustedes que promueven estos medios de evangelización, la evangelización fundamental o la iniciación cristiana, la deben dar los testigos, no los teólogos. Los teólogos, es hermosa la teología para crecer después de tener un encuentro con Jesús. Me decía un obispo de Guatemala, cuando escuchó los testimonios, el señor obispo tenía 82 años, tenía títulos de teología y filosofía, etc. Dice, mira, nada más acabo de conocer el amor de Dios. El amor de Dios no hay que dejarlo solo en el cerebro, más bien que baje al corazón. Y pues qué bueno que los laicos, algunos también, como los organizadores de este evento, están empeñados en ser testigos. Recuerdo yo una imagen de la Segunda Guerra Mundial, donde están filmando una lucha cuerpo a cuerpo en el campo de batalla. Y llega un pregonero, se sube a una torre y grita que ya se firmó la paz. Todos tiraron las armas y se abrazaron, inclusive los enemigos. Y así debemos ser cuando escuchamos la noticia, Jesús te ha salvado, Dios te ama, debemos tirar las armas. Si no, esa noticia si no nos impacta de esa manera, pues no es una buena noticia. Ellos no se pusieron a investigar si el que gritó ahí estaba mintiendo, no estaba mintiendo, tráeme el papel donde se firmó o no se firmó. Eso es lo que a veces le decimos a Dios, compruébamelo. Ellos no, ellos escucharon la noticia y tiraron las armas. Cuando nosotros escuchamos la noticia de esta bondad tan grande de Dios, debemos tirar las armas y amarnos como Él nos ama. Bueno, mi nombre, mi origen, mis antepasados. Mis padres nacieron en Líbano, son libaneses. Murió mi padre, mi madre vive, 87 años, 16 bisnietos y unos bisnietos ya noviando. Emigraron a México. Aquí nacimos los hijos. Ellos en Líbano, la iglesia es la iglesia maronita de Líbano. El patriarca de Líbano es cardenal en Roma, es una iglesia oriental católica. Así fuimos educados con mucha ortodoxia. Mi nombre completo tiene una traducción en el primer apellido, como le hacen los emigrantes. José Flores Ságer es de mi padre y Diab de mi madre. Ságer en español es azar, pero lo más parecido era Flores y pues así lo pusieron. Yo estudié en una escuela ejidal. Mis padres emigraron a un pueblo pequeño y ahí estuvieron de comerciantes. Y posteriormente me interné en un colegio católico lasallista, con sus estilos de aquellos años un poco difíciles de conocer al Dios amado. No los critico, pero así era el método. Después, esto fue en Torreón, Coahuila. Pasé a Monterrey a estudiar en el Tecnológico de Monterrey, donde saqué una licenciatura de Contaduría Pública y algunos posgrados. Trabajé de maestro 15 años ahí y actualmente tengo mi despacho de consultoría. Principalmente damos servicios de investigaciones de delitos financieros, donde he conocido lo que dice San Pablo en la carta a Tito. La raíz de todos los males es el afán por el dinero. El afán, no el dinero. Y bueno, ahí he hecho yo estadísticas en la propia Procuraduría. El 75% de los delitos son por el dinero. El Señor ha hecho milagros también en ese lugar. Estábamos investigando
un caso y faltaba una testigo que era una indígena de San Luis Potosí, difícil de conseguir. Y les pedí a los investigadores que le pidiéramos a Dios que nos ayudara. Y ellos se burlaron. Les dije, pues yo le voy a pedir en la noche. Y al día siguiente un escribiente que estaba ahí, un muchachito pasante de leyes, que llegó por primera vez, dice, yo la conozco, vive enfrente de mi casa. Y pues se sorprendieron. ¿Cómo le haces? Eres adivino. No, no, cállense, adivino no, el Señor cuando son cosas buenas no las cumple. Y se formó una comunidad dentro de la Procuraduría de Justicia, se evangelizaron como unos 100 elementos de la Procuraduría que todavía algunos andan evangelizando. El obispo estaba muy contento porque es muy difícil llegar a esos lugares y por eso Dios a los laicos nos da esa misión. Entonces, pues ese es mi trabajo. Actualmente a eso me dedico. Tengo 3 hijos varones, tengo ya 5 nietos. Todos han sido hombres y han anhelado mucho una mujer y ya me nació una nieta. Y dicen que se parece a mí, así decimos los abuelos. Pero bueno, en la Biblia dice que los nietos son la corona de los abuelos. Estoy feliz y esperando que el Señor, sin desear la muerte, porque eso no es del Señor, pero sí deseando regresar con Él lo más pronto que Él decida. Gracias.